Amigos, 7:17 como siempre, conectados con el altísimo nivel de interés sobre la materia internacional. Y hoy nos ocupa el siguiente tema. Jueces de la Corte Penal Internacional emitieron el jueves pasado órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant. También se emitió una orden de arresto contra Mohamed Deif, un comandante militar de Hamas, pese a que el ejército israelí afirmó que murió en un ataque aéreo en Gaza en julio. Los jueces de la CPI dicen que encontraron evidencia razonable para afirmar que los tres son responsables de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que habrían sido cometidos durante la guerra entre Israel y Hamas. Tanto Israel como Hamas han rechazado las acusaciones. Dependerá de los 124 Estados miembros de la Corte Penal Internacional, dentro de los que no se encuentran ni Israel ni Estados Unidos, decidir si ejecutan o no las órdenes. Bueno, para conversar sobre este tema, tenemos vía Zoom desde Buenos Aires, capital argentina, a Fiamma Tognoli. Se escribe el apellido T-O-G-N-O-L y latina, y su nombre Fiamma con doble M, es analista internacional argentina. Deletreo nombre y apellido porque también, además de la televisión, nos están siguiendo por radio. Fiamma, gracias por tu disposición. Estamos muy interesados en escuchar tu interpretación sobre este pronunciamiento de la Corte Penal Internacional. Esto tiene precedentes. A tu criterio, ¿qué agrega a este complicado escenario entre Israel y Palestina? Buenos días, gracias por la invitación. Mira, bueno, como ya mencionaste, los estados no están obligados a hacer lo que la Corte indica directamente, pero sí, obviamente, si deciden no arrestarlo a pesar de haber adherido al estatuto, pueden afrontar algunas sanciones diplomáticas, como ya lo hizo Mongolia, al no arrestar a Vladimir Putin cuando fue así. En este contexto lo que observamos es que los estados se encuentran en una situación en la cual se benefician de la Corte Penal Internacional cuando les es conveniente, por ejemplo en el caso de Vladimir Putin, o sea, se benefician de la cooperación, pero también al mismo tiempo este beneficio, esto que resulta un beneficio cuando cuando la Corte responde a sus intereses, como sucedió en el caso de Ucrania, empieza a ser una contra y una limitación a su autonomía cuando los intereses de la Corte ya no son los mismos que los propios. Entonces hay una pérdida de autonomía por parte de los estados, ya que la Corte tiene una autoridad supranacional, y bueno, es por esto que muchos estados miembros se encuentran en esta situación incómoda de tener que adherir a lo que la Corte indica, y al mismo tiempo estar en contra de los intereses occidentales. Ya sabemos que Estados Unidos rechazó la decisión de la Corte, pero bueno, Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, otros países, como el propio, como Argentina, sí está adherida al Estatuto de Roma, al igual que el resto de los países de América Latina, pero quiere cooperar con Israel. Entonces, es una situación particularmente incómoda para los países adheridos, y ya lo habíamos visto con Vladimir Putin, lo cual no debería sorprendernos. A Netanyahu y al ex ministro de Defensa, así como al líder de Hamas, los acusaron de distintos crímenes, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el caso de los jefes de gobierno israelíes, se los acusa de haber restringido el acceso a alimentos, agua y medicinas en Gaza. Hay que ver, no evalué particularmente cuáles fueron los resultados de las investigaciones. Hay que evaluar si realmente fue así. Yo no soy quien para decir si están en lo correcto o no, pero bueno, es la medida que tomaron y las investigaciones iniciaron en 2021 porque Palestina adherió
al Estatuto de Roma en 2015. Antes no era reconocido como un Estado frente a Naciones Unidas, por lo cual no había podido adherir al Estatuto. Entonces, al Palestina ser parte del Estatuto de Roma ahora, eso le otorga a la Corte Penal Internacional jurisdicción sobre los crímenes cometidos en su territorio. Pero bueno, como ya les dije, la investigación comenzó previo al mayor, digamos, al momento culmine del conflicto el año pasado. Entonces, esto ya había sido iniciado, pero bueno, por fin se aplicó esta sanción, pero no deberíamos esperar que arresten a Netanyahu ni al ex ministro, porque los estados la Corte carece de un cuerpo policial propio, entonces depende de los estados miembros para ejecutar órdenes de arresto y garantizar que los acusados comparezcan ante el tribunal. Entonces los mandatos de la Corte Penal no son coercitivos, por lo tanto en la práctica la cooperación no siempre es efectiva, como ya lo vemos en Putin, que sigue estando en libertad a pesar de la orden de arresto que tiene, ¿no? Qué interesante, Fiamma. En todo caso, ¿qué tipo de incidencia, luego de lo que has explicado, podría tener un pronunciamiento como el que comentas de la Corte Penal Internacional en medio de este complicado escenario de guerra? ¿Suma en alguna medida al propósito de la paz, al propósito de la solución? Al final, ¿dónde debe ser puesto dentro del escenario? Yo creo que el conflicto aún sigue latente, entonces el juicio a los líderes en este punto del conflicto no va a modificar mucho el terreno de juegos. Lo que sí hace es limitar la movilidad internacional de Netanyahu y su ministro, y bueno, también implica una limitación diplomática para Israel, pero el Estado de Israel no, digamos, sigue teniendo la libertad de enviar diplomáticos, por ejemplo, a países adheridos al Estatuto de Roma. Quienes no pueden ir son el exministro y Netanyahu. Entonces, no, es un poco limitada la decisión de, digamos, el peso de la Corte. Sí, a nivel histórico, obviamente, es significativo que los hayan condenado. Es algo que Palestina viene buscando hace tiempo. Ya sabemos los motivos por los cuales esto es así. Pero bueno, como les dije anteriormente, la acción de la Corte es limitada en sus efectos, porque depende de los países. Y obviamente sabemos que Netanyahu no va a viajar a un Estado en el cual no responde a sus intereses. En el caso de que viaje a algún Estado adherido al Estatuto de Roma, será alguno que responda a intereses occidentales, porque justamente no va a querer enfrentarse a un riesgo de tal magnitud. Bueno, Fiamma, gracias por tu aporte, eres muy amable y esperamos seguir contando contigo. Feliz día. Gracias, igualmente para ustedes, que estén bien. Fiamma Toñoli, analista internacional argentina. Qué cortés, qué amable y qué interesante su análisis. Volveremos.